Bienvenidos al curso de técnicas de análisis de información. En este video tutorial, que hace parte de la unidad de introducción al análisis de datos empíricos, repasaremos algunos conceptos claves de estadística. Este video ha sido diseñado para sentar las bases teóricas y conceptuales que abordaremos en este curso. Antes de comenzar, asegúrate de tener instaladas dos herramientas claves: Orange Data Mining y RStudio. Estas herramientas nos van a permitir llevar a cabo análisis de datos a lo largo de todo el curso. Si aún no las tienes instaladas, pausa este video y tómate un momento para descargarlas e instalarlas en tu computadora. Por ahora analizaremos descriptivamente el caso de estudio de evaluación de la sostenibilidad del restaurante que se encuentra en la guía de estudio correspondiente. Recuerda que el gerente de un restaurante nos ha proporcionado un conjunto de datos sobre varias variables que por ahora analizaremos de manera descriptiva. Es importante recordar que el análisis descriptivo es una etapa fundamental en cualquier análisis de datos. Nos va a ayudar a comprender y resumir los datos de una manera adecuada. Identificaremos patrones, tendencias y características relevantes en los datos. Durante el transcurso de este video cubriremos aspectos como los siguientes. Repasaremos algunos conceptos de estadística que nos servirán como base para el análisis de datos. Hablaremos de medidas de tendencia central como la media, la mediana, y medidas de dispersión como el coeficiente de dispersión. Trabajaremos de manera introductoria con Orange Data Mining, conoceremos su interfaz y funcionalidades básicas. Finalmente, les presentaré la interfaz de RStudio para que en los próximos videotutoriales podamos trabajar con esta herramienta. Al finalizar este video estarás listo para adentrarte en las técnicas de análisis de datos que exploraremos a lo largo del curso. Bien, manos a la en Windows y dar aquí en la búsqueda Orange y vamos a ver aquí el icono del software. Siempre para abrir este programa, en todas las ocasiones, siempre tenemos que darle clic derecho y ejecutar como administrador. Siempre recuerden que es necesario darle clic derecho y ejecutar como administrador. Aquí me va a preguntar: ¿quieres permitir que esta aplicación de un editor desconocido realice cambios en tu dispositivo? Le vamos a decir que sí. Y vamos a esperar unos segundos mientras el software se abre. Una vez se abre el software, vamos a ver aquí una serie de iconos. Por ejemplo, New para abrir un nuevo proyecto, Open para abrir uno antiguo, Reciente para mirar los recientes proyectos y otras como por ejemplo para ver videotutoriales y otros elementos. Miren este por ejemplo para ingresar al blog donde podemos aprender sobre Orange Data Mining, ver algunos ejemplos y alguna documentación. Por ahora vamos a darle clic en New. Vemos que aquí hay un espacio donde vamos a poder nosotros interactuar con el programa. Este espacio es o se llama un lienzo o una Canva, y nosotros en Orange Data Mining vamos a programar o vamos a hacer programación gráfica. Realmente la programación detrás de esta herramienta es a través de Python. Python es una herramienta muy poderosa para programar todo tipo de aplicaciones, cálculos, etc. Por ejemplo, es muy robusta para hacer análisis de datos. Bien, aquí vemos una serie de iconos en la parte izquierda que se llaman widgets. También aquí en la parte superior algunas, podríamos decir, pestañas que se van a desplegar cada vez que hagamos clic. Bien, aquí lo que podemos es ver que hay, por ejemplo, una pestaña de Data y otras. Muchas de ellas ustedes todavía no las van a tener funcionando porque debemos instalarlas. Las vamos a ir instalando a medida que avancemos en el curso. Por ahora, vamos aquí en la pestaña de Data o de datos. Vamos a ver que hay un widget que se llama File. Lo vamos a arrastrar hacia el lienzo. Y aquí nos vamos a permitir cargar los datos que tenemos para nuestro análisis, en este caso los datos del restaurante. Para eso simplemente le van a dar doble clic
Y aquí donde dice URL van a marcar clic y van a pegar, ¿no? Van a pegar aquí la dirección o el enlace que les di para poder ver los datos. Aquí en este enlace se encuentran los datos en formato CSV. Inmediatamente Orange los va a buscar en ese enlace. O también pueden haber descargado sus datos, le dan en File y buscan aquí en esta carpeta donde descargaron sus datos. En mi caso voy a simplemente darle en la URL y copiaré el enlace que les di y que contiene los datos. Orange Data Mining puede leer muchos tipos de datos, por ejemplo archivos de Excel o archivos CSV u otro tipo de archivos. Por ahora no hagamos nada más, cerramos esta ventana. Recuerden que esta ventana sirve para cargar los datos. Y vamos a irnos a la parte izquierda nuevamente y vamos a ver que hay aquí un elemento, un widget que se llama Data Table. Vamos a arrastrar el Data Table hasta la pantalla y lo vamos a conectar de la manera que les muestro con el file, o más bien el file lo conectamos al Data Table. Si ustedes le dan doble clic al Data Table, van a ver los datos que contiene nuestro conjunto de datos. Si yo le doy doble clic simultáneamente a File, podremos ver, miren ustedes, las dos ventanas juntas, la de File y la de Data Table. En mi caso, yo tengo aquí una variable, o ustedes van a tener una variable llamada Feature, que realmente a ustedes les va a parecer activo por ahora. Les va a parecer algo así. Pero este feature 1 simplemente es una variable que me está indicando el número del dato. Por lo tanto, esta variable no es útil para ningún análisis. En ese caso, entonces, a pesar de que el tipo de variable es una variable numérica, el papel que jugará en el análisis de datos será skip, es decir, no se tendrá en cuenta. Skip, saltar ese dato, esa variable. Si le doy a aplicar, pues se va a desaparecer de mi tabla de datos. Lo mismo voy a hacer para mes, que es una variable numérica que simplemente me está indicando el número del mes. Miren ustedes, me está indicando el número del mes, entonces lo voy a dejar como variable numérica, pero la voy a saltar porque no me interesa esa variable para ningún análisis en mi conjunto de datos. Por otra parte, tengo una variable que se llama mes nombre o el nombre del mes, que es una variable cualitativa, no métrica o categórica. Entonces aquí en tipo seleccionaría yo categórica y el papel que juega en el conjunto de datos, miren aquí hay varias alternativas, se llamará feature o simplemente característica. Es una característica del conjunto de datos que me representa, en este caso, variables cualitativa, una variable cualitativa y en una escala nominal, simplemente se trata de nombres. También tengo el año, que lo voy a trabajar como una variable categórica y también va a ser una característica de mi conjunto de datos. ¿Por qué el año, a pesar de ser un número, lo trabajo como una variable categórica o cualitativa o no métrica? Porque realmente me está indicando es una característica de estos datos. Por ejemplo, este dato que vemos aquí de consumo de energía se ha medido en el año 2019 en el mes de enero. Entonces, por eso el año, a pesar de ser un número, se trata como una variable categórica o no métrica o simplemente cualitativa. En escala nominal simplemente son nombres. Ojo con esto, es muy importante, porque a pesar de ser números, son nombres. Entonces el año lo vamos a ver como una característica. Aquí si ustedes, si hacemos un poquito más largo esto, podemos ver todo el nombre de la variable. Miren ustedes el consumo de energía, que en mi tabla de datos es el nombre de una columna. En este caso, la variable consumo de energía es una variable numérica, cuantitativa o métrica, que en este caso, o también recuerden que también las llamábamos cardinales, que en este caso es una variable cuantitativa
podríamos decir una variable cuantitativa continua, porque resulta de mediciones. Es un número que puede tomar cualquier valor en el conjunto de los números reales. Entonces va a ser una variable numérica. Acuérdense que numérica se refiere a continua o discretas. En este caso una variable continua resulta de mediciones. Y el papel que juega en el conjunto de datos va a ser una feature. ¿Por qué feature? Porque es una característica. Algo que se ha medido, en este caso en el restaurante, como una medición del consumo de energía en kilovatio hora. Lo mismo va a suceder con el agua o el consumo de agua en metros cúbicos, será numérica y por lo tanto Fisher. Lo mismo para la generación de residuos que están en kilogramos y los costos. Una cosa interesante aquí es que las escalas de estas variables cuantitativas, recuerden que pueden ser de intervalo o de razón. De intervalo cuando no exista un cero absoluto y de razón cuando exista un cero absoluto. Por ejemplo, podremos decir que existe un cero absoluto de consumo de energía. ¿Qué significaría eso? 0 kilovatios hora en un año y en un mes de consumo. Eso es posible. Pero no es posible, por ejemplo, que existieran valores por debajo de ese 0 kilovatios por hora. Por lo tanto, esto hace que esta variable sea una variable en escala de razón. Lo mismo va a pasar para las otras variables. Finalmente, la variable costos va a ser una variable cuantitativa, pero discreta. Esto porque la literatura técnica nos recomienda que esta variable la consideremos como si se tratara de conteos, en este caso conteos de monedas. Algo así como que no pudiéramos, aunque en la práctica sí, pero no podemos partir en fracciones muy pequeñas el dinero. No podemos decir que tenemos 3,4 pesos y por eso lo vamos a considerar una variable cuantitativa discreta. Sin embargo, recuerden que una variable cuantitativa, una variable cuantitativa discreta puede significar que resulta de conteos, que se cuenta, por lo tanto son valores enteros, mientras que las variables cuantitativas continuas resultan de mediciones, normalmente con instrumentos, por lo tanto son números que digamos tienen decimales, ¿cierto? Entonces esa es la principal diferencia. La escala de esta variable cuantitativa discreta pues también la vamos a considerar de razón porque existe 0 pesos, es posible que exista 0 pesos, pero no menos de 0 pesos. Entonces vamos a decir que es una variable que tiene un cero absoluto. Una vez hecho esto, vamos a dar apply, cerramos aquí, ya tenemos nuestro conjunto de datos organizado. Este data table me permite a mí ver que tengo 60 datos, miren ustedes, 60 instancias. Una instancia básicamente, si ustedes pueden observar, es una intersección entre una fila y una columna. Por ejemplo, este dato de aquí de consumo de energía con este enero, con este año, es una instancia. Esto es una instancia, esto es una instancia y así sucesivamente. Bueno. Ahora voy a cerrar esta pestaña y vamos a traer aquí, o vamos a hacer clic derecho sobre la Canva, sobre el lienzo. Vamos a escribir Feature Statistics. Feature Statistics. Estadísticos de las características, estadísticos de las variables que tenemos. Estadísticas o estadígrafos van a ser entonces una serie de indicadores que nos van a permitir ver cómo se comportan esos datos, ver algunas tendencias en los datos. Es decir, nos permiten hacer un análisis descriptivo de los datos. Bien, si damos doble clic aquí una vez conectado estos dos elementos, ojo, podemos dar clic aquí en este enlace y aquí nos está indicando, por ejemplo, que podemos presentar o hacer un análisis de estadísticas o calcular los estadígrafos
de unos datos seleccionados de la tabla, o podemos calcular los estadígrafos de todos los datos de la tabla. En este caso voy a hacer un análisis de todos los datos de la tabla, por lo tanto los conectaríamos data con data. Si doy doble clic aquí, puedo observar ya unas distribuciones de los datos. Miren algo interesante entonces, por ejemplo, para el consumo de energía, vemos que hay unos valores que se repiten más y otros valores de consumo de energía que se repiten menos. Esto realmente tiene que ver con la frecuencia con la que aparecen ciertos valores en el conjunto de datos consumo de energía. Por ahora, miremos aquí, tenemos los estadígrafos, el promedio, la moda, la mediana, el coeficiente de dispersión, el mínimo valor, el máximo valor. Este missing me indica a mí que no tengo ningún dato faltante en mi conjunto de datos o valores perdidos. No tengo nada, 0 valores perdidos. Por tratarse de una variable cuantitativa continua en escala de razón, es comprensible, es viable que se puedan calcular estos estadísticos, todos estos estadísticos que aparecen aquí. Recuerden ustedes de la tabla del libro guía, Multivariate Analysis, de esta tabla que yo les presentaba en la guía, podemos ver, por ejemplo, que las variables no métricas, categóricas, pueden tener escala nominal o escala ordinal. Si es escala nominal, podemos normalmente calcular estos estadísticos estadígrafos se pueden calcular para este tipo de variables. Miren la moda y la frecuencia. No sería correcto para una variable en escala nominal calcular cosas como el promedio o la desviación estándar. Es decir, puedo calcular lo que está aquí, pero no lo que está más adelante. No es permisible. Veamos, por ejemplo, la escala ordinal, una variable no métrica en escala ordinal. Podríamos determinar los cuantiles o la mediana, pero no la desviación estándar, no la media geométrica, no sería correcto. Sin embargo, sí podemos calcular cosas hacia atrás, por ejemplo, la frecuencia o la moda. Así las cosas, entonces podemos calcular hacia atrás, pero no hacia adelante. Eso no sería permitido. Y tiene lógica. Por ejemplo, si tengo una variable en escala ordinal, como por ejemplo el nivel de educación, como les presentaba en la guía, que se puede codificar con números. Por ejemplo, escala de medición que nos indique estudios primarios, 1, y así sucesivamente hasta los estudios superiores con valores numéricos. No simplemente significarán codificaciones, pero esos números no nos indicarán nada que podamos calcular. Por ejemplo, veamos el caso. En nuestro conjunto de datos, si ustedes regresan a la pantalla original, tenemos aquí el año, que es un número, pero eso no significa que nosotros podamos calcular un promedio. No tendría sentido calcular un promedio, porque esta es una variable cualitativa en escala nominal. ¿Tendrá sentido calcular la frecuencia? O recuerden ustedes en la tabla, la frecuencia o la moda, pero no cosas como los que aparecen hacia abajo. Espero que haya quedado claro para que podamos proseguir y este video no se haga demasiado largo. Entonces aquí ya tenemos los indicadores para, los estadísticos o estadígrafos para ciertas variables. Nos interesan las variables cuantitativas. Está el consumo de energía, por ejemplo tenemos un mínimo, un máximo, un valor promedio. Y aquí hay algo bien interesante, el coeficiente de dispersión. El coeficiente de dispersión nos va a permitir ver qué tanto se alejan los valores, todos los valores del conjunto de datos de su valor promedio. Si este coeficiente de dispersión es pequeño, es decir, por lo menos del 50%, es decir, menos de 0.5, podríamos decir que los datos no son tan dispersos, no se alejan tanto de su valor medio.
Entonces, eso significa que los datos están cerca de su valor promedio, por lo tanto, la media es una variable o un indicador de tendencia de hacia dónde tienden los valores del consumo de energía. En este caso, están tendiendo a cerca de 994 kilovatios hora. Al ser poco dispersos los datos, seguramente la moda y la mediana no estarían tan alejados. No están tan alejados de ese valor. Sin embargo, bueno, eso es algo para discutirlo, porque pues aquí vemos que sí, y lo analizaremos en otros momentos. Poca dispersión, la media puede ser un buen indicador. La media, el promedio puede ser un buen indicador de hacia dónde tienden los datos. Poca dispersión, media es una buena medida de tendencia central. Si este dato fuera más alto, es decir, mayor a 0.6 por ejemplo, nos indicaría mayor dispersión y quizás la media ya no es un buen indicador de la medida de tendencia central y en ese caso se preferiría a la mediana o quizás a la moda. Ok, en este caso entonces vemos que el promedio, debido a la dispersión, baja dispersión, pues podemos decir que es la media una buena medida de hacia dónde tienden los datos. En general podríamos decir que en estos 5 años el consumo de energía del restaurante está alrededor de los 994 kilovatios por hora. Para el consumo de agua de 124 metros cúbicos, para la generación de residuos a los 299 kilogramos y los costos alrededor de los 3 millones de pesos. Aquí vemos variables cualitativas o no métricas y podemos ver que la moda puede ser una mejor medida, no la dispersión, no otras medidas, sino la moda, pero por ahora no vamos a analizar estos datos. Bien, vamos a hacer ahora entonces un análisis gráfico de esta información. Vamos a visualizar. Hay una gráfica bastante importante cuando analizamos datos cuantitativos, que son las gráficas que se llaman boxplot. Bien, entonces si le damos doble clic al boxplot o gráfica de cajas y bigotes, vamos a poder hacer un análisis gráfico de los datos cuantitativos. Recuerden que cuantitativos pueden ser continuos o discretos y pueden estar en escala de intervalo o de razón. Ahora, si hago clic en consumo de energía, me aparecerá esta gráfica de cajas y bigotes. En esta gráfica, la línea azul en la mitad, en Orange Data Mining, significa el promedio o la media, más o menos la desviación estándar. Para esta variable, como pudimos ver en el Feature Statistics o en los estadígrafos, hay poca dispersión porque el valor del coeficiente de dispersión era bajo, estaba en 0.3 o cerca del 30%, y por lo tanto esta medida de la tendencia central es una buena indicación de hacia dónde tienden los datos. Si la dispersión fuera más alta, el coeficiente de dispersión más alto, quizás esta medida no sea una buena medida de la tendencia central de hacia dónde tienden los datos y otra medida se prefiera a ella como la mediana. En este caso, la mediana aparece siempre en Orange Data Mining en este tipo de gráficas de color amarillo. Como esta variable tiene poca dispersión, la media es una buena medida de hacia dónde tienden los datos. Y aquí vemos más o menos la desviación estándar. Esta línea azul que viene hacia la mitad de esta cajita, esta línea azul, nos indica los extremos o el intervalo mejor si sumamos o restamos el valor de la desviación estándar a la media.
Veamos un ejemplo. Voy a hacerlo con la calculadora de Windows. Bueno, aquí ya tenemos algún cálculo, borrémoslo. Si tenemos aquí la media de 994.4155 más la desviación estándar, que es 313.538, 1307. Es decir, esta barrita aquí nos indica el límite superior, la de media más la desviación estándar. Y este valor de aquí será la media menos la desviación estándar. Veamos si eso es cierto. 994.4155 menos 313.53, bueno, 538 nos da 681 más o menos. Y entonces esta línea de aquí donde termina esta estará cerca del 681. Entonces esta línea azul nos representa, digamos, la media menos la desviación estándar, la media más la desviación estándar. Es como el límite de la media, el intervalo, perdón, de la media. Ahora, la mediana nos va a indicar que el 50% de los datos está por debajo de este valor y el 50% de los datos está por encima de este valor. Podríamos decir, este cuadro y estos límites en este cuadro azul nos indican los cuantiles. Y los cuantiles pueden ser, por ejemplo, cuartiles, cuando los datos se dividen en 4 partes iguales, como en este caso. Este es el primer cuartil. Significa que por debajo de 632.58 está el 25% de los datos y por encima de él estará el 75% de los datos. Esta mediana es el segundo cuartil y representa que por debajo de 1046 está el 50% de los datos y por encima de ese valor el 50% de los datos. Ahora, esta parte superior de la caja nos indica el cuartil 3, perdón, que el 75% de los datos está por debajo de 1263 y el 25% estará por encima de ese valor. Finalmente, lo que nos muestra el diagrama de cajas y bigotes en orange son estos puntos. O bueno, todos estos punticos que aparecen aquí. Y nos indica que hacia estos valores de acá hay valores atípicos o lo que se conocen como outliers. Valores atípicos o outliers significa pues que están lejos de esta distribución normal, esta distribución donde se encuentran la mayoría de los datos. Estos son valores muy extraños, miren, por acá cerca de 1500 y por acá muy bajito, no nos alcanzamos a ver, pero muy por debajo de 600. Entonces estos son valores atípicos que se pudieron haber presentado por alguna situación extrema. Puede ser, por ejemplo, aquí el caso que se haya presentado un evento como un partido de fútbol de la selección del país en ese momento que se jugó en esa ciudad y hubo un consumo muy alto de electricidad en ese momento. Otra alternativa puede ser que hubo un daño de electricidad y se dispararon los valores de esto. O al revés, ¿no? ¿Qué pudo haber sucedido aquí? Estos datos deberían ser analizados con cuidado para saber si se tienen en cuenta dentro del análisis o se eliminan. Esto es entonces parte del análisis descriptivo de los datos. También podemos hacer una gráfica común en estos análisis que se llama una gráfica de dispersión, scatterplot. Conectamos los datos al scatterplot y podremos ver también de forma gráfica un análisis de los datos. Vemos por ejemplo aquí que me da la opción de poner una variable en la horizontal. Voy a dejarla aquí como está, el nombre del mes. Y en la vertical voy a poner una variable cuantitativa continua como el consumo de energía.
Bueno, aquí también podríamos con el clic, con el mouse del ratón, el scroll, poder hacerlo más grande o más pequeña esta gráfica. Pero podemos ver aquí, por ejemplo, miran ustedes aquí los valores. Vemos valores altos, por ejemplo, de consumo de energía en noviembre. Por acá también, miren ustedes, se ven valores altos, quizás por acá en diciembre, en enero. Esto nos podría estar indicando que estas fechas para el restaurante pueden significar alguna situación, como por ejemplo que hay más clientes, que trabajan más horas, qué sé yo. Aquí podemos ver también que tenemos el color, que podemos darle un color, por ejemplo, al consumo de energía. Miren ustedes, de interesante esta gráfica. Nos muestra, por ejemplo, que hay ciertas áreas de valores bajos para la variable, de valores medios y de valores altos para la variable. Veamos, por ejemplo, que el color azul oscuro son valores de 500 a 600 kilovatios por hora, hasta el valor muy clarito en amarillo que son de 1400 a 1500. Entonces, pues seguimos analizando, podemos ver aquí nuevamente que tenemos valores altos para noviembre, posiblemente para valores altos, miren ustedes aquí en enero, ¿no? Parece ser en enero, en diciembre también, que hay ciertas épocas, parece que hay ciertas épocas en el año en el que tenemos mayor o menor consumo de energía, que es algo que nos interesa en este caso de estudio. El tamaño también lo puedo comparar, miren, si ustedes quisieran hacer el tamaño por consumo, ¿no? Obviamente las bolitas más grandes nos indicarán más consumo, las bolitas más pequeñas menos consumo. Bueno, los invito entonces a jugar con esta gráfica, que es muy interesante para poder ir analizando qué es lo que está sucediendo con los datos. Bueno, y así entonces Orange nos permite a nosotros ir arrastrando digamos, a la Canva varios widgets que nos permiten ir haciendo algunos análisis, en este caso descriptivo de la información. Por último, quiero mostrarles este de distribución. Si lo conecto aquí, puedo ver yo aquí cómo se distribuyen los datos. Quizás sea interesante nuevamente pensar en las variables cuantitativas. Vemos aquí, por ejemplo, el consumo de energía. Aquí yo he marcado que me haga una curva sobre el conjunto de datos, que puede ser una curva normal, ya hablaremos más adelante de esta curva. Me indica también la media y la desviación estándar. Miremos el consumo de agua y vamos viendo nuevamente pues cómo son. En este caso nos indica quizás que tenemos valores de generación de residuos, por ejemplo en este caso de 100 como hasta 500, y vemos cómo van tomando, qué tan frecuentes son esos valores, ¿no? Por ejemplo, miren esta frecuencia por aquí de 160, ¿no? Es la más alta, casi la que más se presenta, la frecuencia de generación de residuos. Hay otro widget aquí interesante que es el widget de que se llama Line Chart. Este quizás no les va a aparecer inmediatamente, ya lo voy a explicar cómo puede aparecer, pero el Line Chart es bastante interesante. Voy a ponerle aquí de Data Time Series, ya explico qué es lo que nos va a decir. Bueno, si no me permite, lo vuelvo a intentar. Pero el Line Chart, miren ustedes, por ejemplo, el consumo me permite ver aquí, me dice que tengo de 0 como hasta 60 datos, efectivamente, cada uno de los valores de los datos, ¿no? Entonces aquí tengo el valor del dato, podríamos decir 1, el dato 2, el dato 10, cuánto valor tiene. Me permite ver por un lado que no tengo datos faltantes, las líneas no se cortan. Me permite ver cómo cambian los valores de la variable. Me permitirían ver también, por ejemplo, si tengo datos muy extremos, miren por acá, datos picos muy extremos, ¿cierto? Y también por eso se vuelve una variable bastante interesante, perdón, una gráfica de análisis bastante interesante. Bien, espero que este video no haya sido demasiado largo, pero los invito a que sigan trabajando, que sigan tratando
analizar descriptivamente los datos con los que contamos por ahora. Hasta pronto.